Segundo bloque en este tema del día. Autopista fue un tema recurrente, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado tiene que ver con los controles que se realizan en la autopista y un pedido de informe que realiza uno de los senadores por el Departamento de San Lorenzo para solicitar que le expliquen por qué muchos de estos operativos que se realizan no son notificados y muchas de las multas con los radares que se instalan llegan a veces sin la notificación correspondiente. Y en Diputados, esta mañana, quienes integran el bloque que preside Héctor Caballero, también Patricia Quialbo, presentaron un proyecto para pedir una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas. Y durante la sesión, Luis Rubeo recordó un pedido de informe ya presentado hace algunos años para que se den detalles de cómo invirtió la empresa concesionaria en la autopista Santa Fe Rosario. Nosotros nos parece que hay un notable incumplimiento de contrato, hay una cantidad de cosas que no se hicieron. Yo recuerdo al ministro Ciancio haber venido a esta Cámara y decirnos a todos de que íbamos a tener una autopista inteligente, con detectores de humo, con detectores de lluvia, y la verdad que uno que la transita, yo que soy de la ciudad de Rosario, que la utilizo como mínimo 2 veces por semana, la verdad que esa autopista está absolutamente deteriorada. Pero hay un problema. El ingeniero Garibay, el actual ministro de Obras y Servicio Público de la provincia, a escasamente los días, en medios como colegas de ustedes, manifestó de que hay que llevar adelante un proceso de renegociación sobre la base del incumplimiento del contrato de parte de la empresa. Y nosotros le habíamos pedido en la legislatura anterior al secretario de Transporte de la provincia, el ingeniero Boyano, que viniera, por razones de salud y demás, no vino a la legislatura, pero sí le elevamos un pliego de preguntas, donde le pedíamos la cantidad de recursos que se habían gastado, cuál era la cantidad de vehículos pasantes y qué cantidad de kilómetros se habían repavimentado de la autopista. Ese informe que llegó a esta Cámara el 22 de noviembre del año pasado habla de 75 kilómetros solamente de repavimentación, una autopista que tiene entre ida y vuelta en las dos manos casi más de 300 kilómetros. Entonces, lo que nosotros queremos saber, ¿cuál es la verdad de este tema? O la respuesta que nos mandó el Ejecutivo anterior, o las preguntas y las dudas que tiene el actual ministro de Obras y Servicios Públicos. Entonces lo que hice fue reiterar el pedido de informe, porque la verdad que esta concesión tiene vigencia hasta el año 2020, con un año más de prórroga, hasta el año 2021, y la verdad que no hay ninguna posibilidad de que cumpla con todo lo que estaba en el pliego de bases y condiciones. ¿Cree usted que debe cortarse con el contrato de la concesión? Mire, yo creo que hay una notable cantidad de incumplimientos de contrato que habría que dar de baja la concesión y habría que pensar en otro tipo de administración. Yo no sé si no tendría que ser el Estado que tendría que hacerse cargo de la explotación de la misma, sobre todo con un peaje ahora que no es el mismo que comenzó la concesión, que usted recordará que estaba en el orden de los 6 pesos y hoy está en el orden de los 20. Mejor dicho, cuando esta concesión empezó estaba en 1,80 y ahora está alrededor de 20 pesos. En las últimas horas se conoció el pedido de indagatoria que hace el fiscal federal Walter Rodríguez a los hermanos Lanata y a Víctor Esquilachi por aquel tiroteo, fuego amigo, donde resultaron heridos 2 gendarmes en la zona de San Carlos. Claro, son los 2 hechos ocurridos el 7 de enero, uno en San Carlos Sur, donde hirieron Martín Lanata, por lo menos en los testimonios de los gendarmes, valió a uno de los agentes, y el otro, que es más confuso, cerca de San Carlos Norte, de San Carlos Centro, perdón, donde se cree que entre los propios gendarmes ocurrió este tiroteo. Ahora hay que ver si el juez Rodríguez avala este pedido y dónde se hacen las indagatorias de los hermanos Lanata y Esquilachi. Bueno, en la investigación se han incorporado elementos probatorios como pueden llegar a ser historias clínicas, informes médicos que hacen a la condición física en la cual se encontraron las personas heridas, pero fundamentalmente hemos recabado testimonios que nos han ayudado para reconstruir cómo sucedieron los hechos. ¿Cuál ha sido la calificación que les ha atribuido? En el caso de Martín Lanata, la imputación de la Fiscalía es homicidio en grado de tentativa y una imputación común a los 3 imputados es el robo, el daño a bienes del Estado y resistencia a la autoridad. La investigación de la Fiscalía es solamente los hechos que tienen que ver con San Carlos y alrededores, porque los episodios posteriores que tienen que ver, tengo entendido, con una privación de la libertad de otro ciudadano, le corresponde a la justicia de la provincia. Con respecto al primer hecho, el disparo lo produjo, según la investigación de la Fiscalía, Martín Lanata. El segundo de los heridos lo produjo alguien de la Gendarmería, quien no está determinado su identidad. En ese caso, ¿la investigación apunta solamente a determinar que efectivamente ocurrió así o si hubo algún intento de favorecer la huida de los 3 prófugos? No hay ningún solo elemento que indique que se intentó facilitar la huida, sino que pudo haber ocurrido
una confusión en cuanto a que algunos integrantes de la Gendarmería pudieron haber creído que quienes estaban a bordo de un vehículo eran los tres prófugos. En cualquiera de las dos alternativas está clara la ley en punto a que se debe resguardar la integridad física, ya sea de alguien que cometió un delito como que más aún a alguien que forma parte de la fuerza de seguridad. Con lo cual, esto lo que motivó es que la Fiscalía gire copias de lo actuado para que dentro de la esfera de la Gendarmería Nacional se estudie la posibilidad de formar actuaciones administrativas. Para que quede claro, no se sospecha de un grado de complicidad, digamos, en ese sentido. No hay ningún elemento que indique eso. Se acercó a Cable y Diario Ramona. Ella es la mamá de Pablo Márquez, un joven que fue asesinado en el 2002. Desde esa época a esta parte han realizado diversos actos, diversas manifestaciones para intentar dilucidar las consecuencias de esta muerte y los autores fundamentalmente de este crimen. El último hecho que intentaron hacer fue encadenarse a la reja de Casa de Gobierno y realmente terminó muy mal. Sí, esto ocurrió en los primeros días del mes de febrero. Lo cierto es que, según denuncia Ramona, los policías de Casa de Gobierno la maltrataron, tuvo que estar internado algunos días, por eso realizaron denuncias en la Secretaría de Derechos Humanos y también en la Dirección de Asuntos Internos. Me fui a atar en la Casa de Gobierno para que me dé una explicación, para pedirle los restos de Pablo. Era mi derecho, porque ya tuve tanto tiempo en la carpa que no tuve respuesta. Entonces me decidí a atarme en la puerta de Casa de Gobierno. En el momento que me estoy atando, 8:30 de la mañana, la mujer policía que estaba en la puerta me separó y dice que no podía hacer eso. Y yo le dije, ¿quién es el responsable que yo no pueda hacer esto si yo estoy haciendo mi derecho de reclamo? Ya hice de huelga de hambre, hice en la carpa, tuve y no tuve respuesta. Le digo, que alguien me venga de allá arriba. No, yo me voy a atar. Y ahí empezó el tironeo y ella llamó a la otra policía. Como no pudimos sacar la cadena, llamó un masculino que bajó de allá arriba y sin decir ninguna palabra empezó los tirones. Me dobló la mano, me sacó el candado y me estaba ahorcando. Entonces la mujer policía le dijo, no le tironea tanto que la vas a ahorcar. Y no prestó atención, él siguió nomás haciendo las cosas. Y en ese momento también se me bajó la presión y pego la cabeza contra la esquinata esa que hay y me rompe los dientes postizos. Tuve una semana con la boca toda rota que no podía, una semana en cama, me fui al médico. Al otro día fui y le reclamé que quería los nombres, los policías no me dejaron entrar, me prohibieron la entrada. Y que baje algún responsable, decirme que él me mandó que no me atara. Ahora ustedes hicieron la denuncia en Asuntos Internos y en Derechos Humanos. Sí, mi marido hizo la denuncia en ese mismo día en el que yo estuve atada, él hizo en Derechos Humanos. Y ayer yo, 10, me llama Asunto Interno que vaya a ampliar la declaración lo que había pasado ese día. Ahí le conté lo que había pasado. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy el tema ha sido la inflación, porque aparecen mediciones por todos lados. La medición que el gobierno anticipó es la que corresponde a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, 4%. Horas después, en el Congreso, el Frente Renovador con los otros bloques de la oposición presentaron su propio dato, el que consiguen resumiendo lo que hacen las consultoras privadas, y ese dio 4,8. Si miramos este 4,8, estamos hablando de un 8,6% de incremento del primer bimestre. Imagínense ustedes si hacen la proyección de acá a lo que resta del año. Bueno, eso dicen en el gobierno no va a ocurrir, porque en el segundo semestre aspira el gobierno y también los argentinos, ese porcentaje irá decreciendo. No sé si medio punto, un punto. Lo que sí sabemos que hoy esta medición es crítica, primero para el modelo que se quiere implementar y segunda para el bolsillo de los trabajadores, porque hay situaciones que lógicamente conspiran contra todo lo que puede ser la posibilidad de consumo de los argentinos. Fíjense ustedes que está esta inflación que se va conociendo, no hay un dato oficial, que recién se va a conocer en el mes de junio, y amén de ello está la situación generada
en el Congreso con el impuesto a las ganancias. Que mire, les soy sincero, muy pocos saben qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Qué rige en estos momentos? Rige el decreto que por necesidad de urgencia sacó el Gobierno Nacional, es decir, se dejó sin efecto el tope que había en el 2013 de los 13.000 pesos. De ahí en adelante todo el mundo empieza a pagar. Y ya hay sectores que lógicamente se quejan porque dicen, al final, los que no íbamos a pagar, estamos pagando nuevamente. Y esta situación ya se va a derivar posiblemente la semana que viene en una serie de consultas que van a hacer los gremios y probablemente también se va a traducir en una movilización al Congreso para apoyar la necesidad de hacer reformas en las escalas para establecer un mínimo no imponible acorde a las circunstancias. Todo esto dentro de un contexto en el que se mueve la Argentina pensando en la posibilidad de un acuerdo ya rápido antes de la segunda semana de abril con los holdados. Y en un momento en que el país está necesitando por lo menos un margen de credibilidad hacia afuera para poder gestionar los créditos que está necesitando. Hoy la Argentina, con el gasto que hubo el año pasado, con lo que se recaudó a medias en el comienzo de este año, tiene, yo diría, serias dificultades para cerrar los números. Vamos a ver si esto es posible en el curso de las próximas semanas. No queda mucho para terminar el primer trimestre, pero lógicamente uno comienza a mirar detenidamente que este paso del tiempo también da razones para tener en cuenta lo que va a suceder más adelante. Hasta mañana. Bueno, y esta tarde, además de la empresa de gas santafesino, además de autopista, se habló sobre la memoria y, de alguna manera, lo que se intenta es dar rango de ley a varias iniciativas que ha llevado por decreto el gobierno de Antonio Bonfatti, que tiene que ver con el archivo de la memoria, claro, con la protección al testigo. Claro, con la señalización de los lugares donde fueron centro clandestino de detención, obtuvo media sanción y ahora pasó al Senado. Lo que se está es aprobando por ley, todos eran decretos, tanto del gobernador Wiener como del gobernador Bonfatti, y nosotros lo que estamos haciendo es cristalizándolo en una ley que comprende todo esto y además recién hablábamos de la señalización, estamos como sitios de memoria, lo que es en la seccional cuarta de policía de la ciudad de Santa Fe, solicitándole al Ministerio de Seguridad que traslade la comisaría cuarta para poder utilizarlo como sitio de memoria, y por otro lado el ya existente en lo que era la jefatura de policía de Rosario, en la esquina de las calles Dorrego y San Lorenzo, y que durante muchos años fue de alguna manera utilizado como por los organismos de derechos humanos y que hoy se ha reconstruido, pero digamos respetando su construcción original al momento de que era un centro clandestino de detención. Así que tiene media sanción, pasa al Senado y esperemos que pueda ser convertido en ley para que de esta manera, a 40 años del golpe podamos tener, contar con un instrumento tan importante como este. Hable de rango de ley, entienden ustedes que es regularizar todo lo que se ha hecho, lo que usted enumeraba, de todo cómo se trabajó en la provincia de Santa Fe con este tema, los delitos de lesa humanidad, la protección de los testigos. Así es, creo que la provincia de Santa Fe fue pionera en muchas de estas cuestiones, como por ejemplo el haber realizado la propia provincia las filmaciones a través del Ministerio de Cultura, el programa de protección de testigos y víctimas por delitos de lesa humanidad también fue pionero, y nuestra Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados permanentemente ha controlado, monitoreado este programa y los integrantes del mismo para que no tuvieran ninguna vinculación ni siquiera lejana con miembros o genocidas de la dictadura.